Dios le bendiga, querida familia. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Bendito y alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, pero que en realidad es una carta dirigida a toda la iglesia en todo el planeta. Me da mucho gusto saludarle en esta hora. Yo soy Juan Córdoba, yo sirvo a la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York por muchos años, un poquito más de 30 por ahí. Y me da mucho gusto pues poder saludarle con el fin, el propósito de estudiar la santa palabra del Señor. Nada más edificante, nada más importante en la vida de un creyente que vivir, no solamente leer el Salmo primero, que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces dice, porque en su ley medita de día y de noche. Qué tremenda bendición poder meditar en la palabra de Dios. Damos la bienvenida a nuestra hermana Isaura Blanco. Te saludo, hermana Blanco, desde la ciudad de Nueva York. Me desperté esta mañana y estaba todo con ese color tan hermoso, blanco. Creo que cayeron 3 pulgadas de nieve aquí en la ciudad de Nueva York. Así es que hoy es un día festivo. Las escuelas están cerradas. Mañana nos marchamos. Nada paraliza a uno cuando uno vive en la parte norte de los Estados Unidos, donde ya estamos acostumbrados a la nieve y demás. Necesito primeramente orar y presentar la palabra del Señor a todos. Buen Dios y Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría que nosotros nos acercamos, Padre. Cristo Jesús, sabiduría y poder de Dios. Padre, te presento esta 8ª lección de este curso, Lo vidente y su visión. Señor, yo siempre dependo de tu ayuda. Yo necesito tu ayuda en estos momentos. Y yo te doy gracias, Padre, que siempre tiene misericordia de mí y me ayuda, Padre Santo, por tu Santo Espíritu. Padre amado, estamos hablando de tu amado Hijo, el tema predilecto tuyo. Cada vez que él hablaba del cielo, la misma nota, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Dios, que así sea en la iglesia. Que todo, Señor, sea enfocándonos en Él. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. El tema que estaremos abordando en esta 8ª lección del curso Los videntes y su visión es visión de la encarnación mesiánica. Hace unas cuantas horas yo estuve compartiendo con ustedes la 7ª lección, que fue la visión mesiánica. Así que si usted no ha escuchado esa clase, pues por favor, aquí mismo donde está mirando esta enseñanza, un par de horas atrás, perdón, estudiamos la 7ª lección. En esta hora nos vamos a concentrar en la 8ª lección, visión de la encarnación mesiánica. Es decir, tener una visión de que el verbo se hizo carne. Dios te bendiga, hermana Norma, que el verbo se hizo carne. Mientras hablo, comparte el contenido para que otras personas se puedan conectar. Dios bendiga a la hermana Carla. Si mal no recuerdo, está en Japón. Wow, cuánto me gustaría ir a esa tierra, a ese país, no como turista, sino para predicar la palabra del Señor. El tiempo es corto.
No sé japonés, pero hablo inglés y español. Así es que Dios bendiga al pueblo japonés. Donde yo vivo hay muchos coreanos y japoneses por aquí, muchas personas. Y se mudan para aquí porque el distrito escolar es muy bueno aquí en esta sección. Bien, hermanos, vamos entonces, esta clase la estaremos viendo a través de 3 puntos principales. Y lo primero es conociendo su espíritu. Conociendo su espíritu. Estamos en el tema visión de la encarnación mesiánica. Tener una visión de que el Verbo se hizo carne. Cuando tenemos esa visión que habíamos estudiado hace un par de horas, eso es, lo revela, viene por el Espíritu de Dios. Nadie, absolutamente nadie, conoce a Jesús verdaderamente, a no ser que el Padre nos revela. Y Él quiere revelarse. Él amó a todo el mundo. Cristo murió por todo el mundo. ¿Ok? De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, el mundo necesita tener esa visión mesiánica de la encarnación. ¿Okay? Primeramente, vamos aquí a ver a una persona que no tenía esa visión mesiánica. Esa persona era parte judía y parte gentil. Vamos aquí al Evangelio, Biblia a mano, con qué anotar, con qué escribir. Vamos a ver aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, podemos mirar nosotros este tema, visión de la encarnación mesiánica. Esta mujer, ella pensaba que ella tenía una visión mesiánica. Ella era muy religiosa. Para uno llegar de un punto a otro, moverse en el entorno de Israel, era necesario pasar por Samaria, geográficamente. Entonces, los discípulos fueron a comprar agua al pueblo cercano, a comprar algunos alimentos, y el Señor Jesucristo va en una misión. La misión de darle a esta señora, ustedes saben quién es, ¿verdad? La señora de Samaria, la mujer samaritana, que tantos sermones hemos predicado. Dios te bendiga, José. Tantos sermones hemos predicado sobre ello. Ella necesitaba una visión mesiánica. Una visión mesiánica de la encarnación. Es el tema. Visión de la encarnación mesiánica. Vamos a ver. Entonces, se acerca Jesús al pozo de Jacob. Entra en un diálogo con ella. Y le dice, mujer, dame de beber. ¿Eh? Dame de beber. Entonces, dice que los judíos y los samaritanos no se llevaban. ¿Por qué? ¿Por qué no se llevaban? Porque el reino del norte, las 10 tribus, habían sido llevadas cautivas por los asirios en el año 722. Y los asirios habían traído asirios a los que quedaron en Samaria. Y a través de los siglos, a través de los tiempos, la mujer samaritana, la madre o el padre, se mezcló con otra raza. Entonces eran parte judíos y parte gentil. Y no se llevaban. Los judíos querían relacionarse con los de pura cepa, como decimos. Discriminación. Entonces ella era sumamente religiosa. Y cuando el Señor le dice, dame de beber, ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me dice a mí tal cosa? Entonces el Señor le dice, bueno, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? ¿Quién es el que te dice? Dame de beber. Tú le pedirías y Él te daría agua de vida. Te voy a dar agua de vida. Vas a tener una visión de la encarnación mesiánica. El verbo encarnado, estaba delante de ella. Ella no tenía una idea. Ella simplemente era un hombre, un judío,
que quería agua, que tenía sed, que quería un favor, y de ahí nada pasa. Entonces, yo no quiero relatar este evento, porque tengo muchas cosas que compartir, pero yo te conozco la historia. Llama a tu marido, le habla, le dice, le predica. Entonces, esa visión mesiánica, Dios la revela por su Espíritu. ¿Por qué? En el versículo 22, el Señor le dice, ustedes adoran lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces dice, porque la salvación viene de los judíos. A la iglesia se le olvida eso. La iglesia, ellos creen que toda la revelación es a ellos. Si usted lo oye hablando de los judíos, como que Dios se ha olvidado de ellos, como que Dios no tiene parte. La gente está muy errada. La salvación viene, Jesús dijo, viene de los judíos. Proviene de los judíos. Que sin los judíos, esa salvación no hubiese sido posible. Oh, hermano Juan, ¿cómo? Sí, claro, porque Jesús era judío. El Mesías es judío. Y la salvación viene de los judíos. No viene de los gentiles, no viene de los griegos. Yo espero que usted esté claro en eso y sepa dividir una cosa con la otra. Entonces le dice, ustedes no saben, entonces le dice, aquí está el versículo, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu en verdad. ¿Por qué? Porque no es una adoración en un templo. Ella le dijo, ustedes adoran aquí, en este templo, en Jerusalén, y nosotros adoramos en el monte Gerizim. Tenían dos montes, dos tipos de sacerdocio. La mujer de Samaria estaba errada. Tenía conocimiento, pero no según la ciencia de Dios. Entonces el Señor le pone los puntos claros. Le dice, mira, ni es en un monte, ni es aquí, ni es allá. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran, le han a adorar en espíritu en verdad. En ese momento, conociendo que Dios es espíritu, que Dios no es un ser tangible como lo fue Jesús en los días de su carne, ella tuvo una visión de la encarnación. Y lo dijo. Después ya se comenzó a hablar en el pueblo y le dijo, he aquí un hombre que me ha dicho todo lo que lo he hecho. Dice, he aquí un hombre que me ha dicho a mí todo lo que yo he hecho. Entonces, y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Creyeron en él, tuvieron una visión mesiánica. ¿Quién es el Mesías? El mundo está saturado de personas que piensan que han tenido una visión mesiánica, pero no la han tenido. Tienen un conocimiento quizá analítico, intelectual, como que Jesús fue un gran maestro, como Buda, como Mahatma Gandhi, para mencionar, como estos maestros religiosos, o no. Se necesita esa visión mesiánica. Aquí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, Lucas 24, usted conoce también este pasaje, Lucas 24. Lucas 24 está el famoso diálogo de los caminantes de Maús, que ellos venían hablando de los eventos de la crucifixión del Señor y todo lo que había acontecido en esos días. Ellos
ellos eran discípulos. De alguna u otra manera, ellos eran discípulos, habían conocido, habían oído. Entonces, él le dice, bueno, porque tú no has oído lo que ha acontecido. El Señor se hace como que no conoce lo que está hablando. De Jesús, varón aprobado. El Señor dice, ¿qué práctica es la que ustedes tienen entre vosotros? Y le dicen, eres tú un forastero. No lo conocían. Ya Cristo había resucitado. Pero el Señor le puso un velo. Entonces, y comienza a dialogar con ellos. Estaban mirando al Mesías. Al Mesías encarnado y en estos momentos al Mesías resucitado. Pero como la mujer de Samaria, que era religiosa, estos dos habían oído, habían conocido bastante. Entonces, entonces, el Señor comienza para revelárseles a ellos. En el versículo 27, mire de qué manera se tiene una visión de la encarnación mesiánica. Tener visión de la encarnación mesiánica, que el Verbo se hizo carne. ¿De qué manera la tenemos? ¿De qué forma? Primeramente, Dios es espíritu y Dios tiene que usar la instrumentalidad de su Espíritu Santo para poder llevarnos a ese conocimiento, ¿no es cierto? Y él le dice ¿de qué manera? Bueno, él comienza a hablar con ellos, él comienza a platicar con ellos y le dice, en el versículo 25, él le llama insensatos, insensatos, y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cómo se tiene una visión mesiánica? Creyendo todo lo que los profetas han dicho. Como ellos conocían eso, ahora él viene y le habla, reenfatiza. Una cosa es oírlo de un rabí allá, ellos oír de la escritura. Y dice, mire esto, y dice, y desde Moisés, es decir, el Pentateuco, los primeros siglos de la Biblia, y siguió por los profetas. Qué cosa tan extraordinaria. Comenzó a hablarle del Pentateuco. Y le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Las escrituras, entonces, es el medio divino para llevarnos a esa visión de la encarnación mesiánica. Yo no he visto al Señor Jesucristo. Yo no he oído su voz audiblemente. Pero no hay en mi mente, en mi corazón, absolutamente ninguna duda de que el Señor me ha dado a mí, como le ha dado a usted, cada una de estas siervas y siervos de Dios, le ha dado una visión mesiánica. ¿De qué manera? Por las Sagradas Escrituras. Por las Sagradas Escrituras. Entonces, Jesús le dice, no era necesario que el Cristo o el Mesías padeciera esas cosas y entrara en su gloria. Siempre ese orden, la gloria, los padecimientos y la gloria. Ese es el orden. Los padecimientos y la gloria. Igual que nosotros, querida hermana. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, pruebas, entremos al reino de los cielos. Usted lo ha leído, ¿verdad? Si está pasando algún momento de adversidad, de prueba, es muy posible que es el Señor tratando con tu vida para pulirte,
para el proceso de la santificación. Primero viene la prueba, las espinas, y luego viene la gloria. Ese es el orden que Dios estableció para el Mesías. Y como nosotros somos parte de ese cuerpo multimiembro, el cuerpo de Cristo, a nosotros nos corresponde las tribulaciones, las pruebas, y luego viene la gloria. En el versículo 36, está conmigo, ¿verdad? Todavía estamos ahí en Lucas 24, 36. Miren lo que dice aquí, Lucas 24, 36. Dice que mientras ellos hablaban de todo eso, el Señor los ojos fueron abiertos. Los ojos le fueron abiertos. Y ellos dijeron, cuando el Señor se desaparece, dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Le abrió los ojos y le reconocieron, tuvieron una visión de la encarnación mesiánica. ¿Me deben entender? El Señor le abrió los ojos. Ese Señor que abre los ojos. Nosotros nos corresponde compartir el Evangelio, enseñarlo, predicarlo, compartirlo. Nosotros no podemos abrir los ojos a nadie. Quisiera yo tener esa habilidad, pero ese es trabajo del Dios que es Espíritu. Y nosotros, como sus hijos e hijas, compartimos el Evangelio, enseñamos su palabra, y el Señor, cuando Él le place, cuando esa persona se torna a Cristo, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, versículo 35, ellos contaron, ellos fueron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces le contaron las cosas que le había acontecido en el camino, como le habían reconocido al partir el pan. Oye, eso es extraordinario. Al partir el pan, su cuerpo es partido. El Mesías fue partido, el pan. Ahora, quisiera ver con ustedes también aquí en 1 Corintios, capítulo 15. En Corinto, entre los 10 problemas que usted lee en 1 y 2 de Corintios, había uno, era el asunto de la resurrección. Ellos pensaban que como el Señor había resucitado, habían testimonio. Ellos pensaban que prontamente el Señor iba a resucitar a los muertos. Entonces, muchos familiares habían muerto. ¿Qué ha pasado? No ha resucitado. ¿Qué ha acontecido? Entonces el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él escribe uno de los capítulos más extraordinarios en contenido, que es 1 Corintios 15. Usted tenga tiempo, invierta un par de horas o una semana solamente saboreando, estudiando cuidadosamente ese capítulo. Yo no le voy a dar todos los pormenores, yo solamente quiero dirigirme con ustedes. Él está aplicando en 1 Corintios, él está explicando el tema de la resurrección. Entonces, él está haciendo comparación, compara
el cuerpo resucitado a un grano de trigo que es depositado en la tierra, muere y luego brota de la tierra. Entonces también lo compara con uno es la gloria del sol, otro es la gloria de las estrellas. Hay diferente una de la otra. Así también será la resurrección de los muertos. Y entonces dice que uno se siembra en corrupción, el cuerpo se pudre, ya en 3 días ya el cuerpo comienza a desintegrarse cuando uno muere. Después de Lázaro y es de ya, 4º día, ya estaba pudriéndose. Entonces, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder. Ahora mire aquí esto, se siembra cuerpo animal o natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Cuerpo animal. Ahora mismo somos como nosotros, si muere un perro y nos sepultan, pasa lo mismo que a mí, a usted, se pudre y nada. Pero la gran diferencia es que en el caso nuestro, por cuanto somos del Mesías y el Señor mismo, dice la palabra que Él va a traer, cuando en la resurrección, como Él resucitó, Él dice que Él va a resucitar a sus hijos en el día postrero. Nosotros vamos a ser resucitados. Okay. Segundo punto, entonces. Tenemos que discernir su espíritu. Discernir su espíritu. Discerniendo su espíritu. Es decir, estamos hablando del Mesías. No pierdas de vista el tema. Estamos hablando del Mesías. Dios bendiga a la hermana Mercedes. Del Mesías es que estamos hablando. El Mesías. Y el tema que estamos elaborando en esta segunda clase del día de hoy es visión de la encarnación mesiánica. Visión de la encarnación mesiánica. La tuvo la mujer de Samaria, ¿verdad? Dios te bendiga, Joaquín. La tuvo los caminantes de Emaús. La tuvo Saulo de Tarso, tuvo la visión mesiánica. La tuvo las mujeres que andaban con Jesús. La tuvo los discípulos. Y nosotros también. Cada hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, no estoy hablando de religión, que si va a la iglesia, no. Muchos falsos cristianos. Me da tanta tristeza. Yo trato semanalmente con personas. Y me da tanta tristeza ver que todavía no entienden nada. No entienden, se les habla, se les explica, se les dice, y no ven. Y a mí me da tristeza porque yo discierno que no ven, y yo no puedo. Yo no soy un especialista en la vista. Ese Señor es el que da vista a los ciegos. Entonces aquí, en el segundo punto es discerniendo su espíritu. Aquí en el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, Miqueas, capítulo 5 del libro de Miqueas, ahí en el libro de Miqueas hay una profecía mesiánica. Hay una profecía o una visión mesiánica. Entonces, hay que discernirlo. Hay que discernirlo, esa visión mesiánica. Yo una vez conocí una señora, incluyendo ella asistió a la congregación. Yo la conocí cuando fui a visitar a un enfermo en un hospital.
y le di la dirección y ella se apareció. Esa señora, ella aparentemente ella cree que se pasa explorando diferentes religiones. Se pasa, nunca llega al conocimiento de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre de verdad. Dice aquí entonces que, pero tú Belén, Miqueas 5:2, pero tú Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá. Eres pequeña, eres como insignificativo. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. El que será Señor en Israel. Y sus salidas, plural, son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué significa eso, hermano Juan? Que el Mesías, antes de encarnarse, él ha estado saliendo, señores. Él se ha estado manifestando. El ángel de Jehová del Antiguo Testamento, que las túnicas de pieles, que el arca, que las 5 ofrendas en Levítico, que el tabernáculo que hizo Moisés con sus 7 piezas. Me explico, familia. Él ha estado saliendo en la tipología, pero el clímax, la cúspide, todo desemboca y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria del unigénito lleno de gracia de verdad. Lo que vieron nuestros ojos tocante el Verbo de vida, lo que palparon nuestras manos, se quedan ellos anonadados. El Verbo de vida, lo vieron, comieron con él, durmieron con él. Qué cosa tan extraordinaria. Y nosotros también hemos tenido esa visión mesiánica. Para que lo vea ahora en Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Veamos lo siguiente. Primera de Juan capítulo 4. Quiero leerte aquí estos 4 versículos. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Dice, porque muchos falsos profetas, es decir, esos espíritus falsos mueven a esos profetas a profetizar falsamente. Muchos falsos han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, se ha encarnado, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois hijos de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Habré vencido aquí en el anticristo, ahí dice el contexto. Muchos anticristos, muchos falsos cristos. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El mundo los oye. ¿Okay? En Primera de Pedro capítulo 1, leímos esto esta mañana, en la clase de esta mañana, versículo 11. Dice que los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros,
Y ellos diligentemente, ellos quieren saber, escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras que vendían detrás de ellos. Otra vez, los sufrimientos y la gloria. Los sufrimientos y la gloria. Ese es el orden divino en torno al Mesías. Ese es el orden divino en cuanto a nosotros. Los sufrimientos y luego la gloria. Cuando usted oye un evangelio que solamente le habla de bendición, tú eres cabeza y no cola, todo está bien, profesa, declara, eso indica un falso evangelio. El verdadero evangelio te pone las cosas como son. Te habla de los sufrimientos y te habla de la gloria de Jesucristo. Ese es el evangelio. Ahora, también en Marcos capítulo 42, más bien Mateo capítulo 22, Mateo 22, usted sabe que David también profetizó. David es un símbolo mesiánico. Capítulo 22 del libro de Mateo, versículo 42. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿De quién es Cristo hijo? Le dijeron, de David. Entonces Jesús le dice, Mateo 22, 23, 22, 43. Pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Si dicen que David, ¿de quién es hijo? Dice, hijo de David. Entonces, ¿cómo es que David, siendo mayor, porque el hijo de quien es de Cristo es el hijo de David, entonces David es el padre, ¿verdad? En esa ilustración. Entonces dice, ¿cómo es que David le llama Señor? No pudieron preguntarle más. Ahí se acabó la pregunta. ¿Por qué? Porque David tuvo una visión de la encarnación mesiánica. Él sabía que lo que él profetizaba, lo que él decía, no se refería a él en la carne. En el Salmo 22, David habla de la crucifixión. En mi sed me dieron a tomar vinagre. Puedo contar mis huesos. Usted lee el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, y usted ve cómo David tuvo esa visión mesiánica, esa óptica mesiánica por el Espíritu. Es por el Espíritu, hermano. En Job, en el libro de Job, en el capítulo 32, Job capítulo 32, Job 32, quisiéramos ver lo siguiente. También, 32, usted va a ver aquí que Job también, mire lo que dice Job. Job capítulo 32. Dice el versículo primero, cesaron estos 13 varones de responder a Job, o sea, los amigos que vinieron a aconsejarle, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Buzita, de la familia de Ram,
se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que Dios, según los amigos. Asimismo, se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Entonces era más joven. Eliú, ¿sabe qué significa Eliú? Este aquí, que habló. Eliú significa, Él es mi Dios. Él es mi Dios. Aparentemente, esta porción de Job, aparentemente, aunque era el más joven de estos amigos, aparentemente él era el que tenía un poquito más de conocimiento, de visión mesiánica. Y en el capítulo 42 del libro de Job, yo he dicho en algunas enseñanzas, en la iglesia local donde yo sirvo, que el Job del capítulo 1 no es el mismo Job del capítulo 42. Algo aconteció. Querido hermano, que el Señor nos ayude a entender esto. Nosotros no podemos ser la misma persona año tras año. El Señor demanda de nosotros una transformación, cambio. Lo que usted vivió en el año pasado, los sermones que usted escuchó, el Señor le permitió escuchar todas esas enseñanzas con el fin de producir cambio en su vida que redunde para la gloria de Dios y para su crecimiento espiritual. Aquí en el capítulo 42 del libro de Job, versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. ¿Por qué Job habló? Ellos acusaron a Job de autojustificación. Ellos. Note que Eliú no está entre ellos cuando él lo condena como mi siervo Job. ¿Por qué? Porque Job había tenido una visión de la encarnación mesiánica. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Yo sé que mi Redentor vive. Y que aún después de muerto y esté deshecha mi piel, yo sé que en mi carne yo he de ver a Dios. Él tuvo visión de la encarnación mesiánica, el Verbo se hizo carne. Job, contemporáneo con Abraham. Vamos al tercer punto, el último punto, que lo podemos titular Advenimiento del Señor. Advenimientos del Señor. Así lo podemos nosotros titular. En Juan capítulo 14, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, leemos lo siguiente: no se turbe vuestro corazón,
Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé lugar para vosotros, y os tomare a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ustedes saben que aquí Tomás le dice, bueno, ¿cómo? Nosotros no sabemos para dónde tú vas. Entonces él le responde, dice, bueno, ustedes han tenido una versión mesiánica. En otras palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, el Señor se había manifestado a ellos, habían tenido todos una visión de la encarnación mesiánica, que el Mesías se había encarnado. Los santos del Antiguo Testamento, muchos de ellos pudieron ver todo esto. Entonces, eso nos pasa a nosotros. En 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, todo esto, cómo el Señor se nos presenta, cómo el Señor se nos muestra, cómo el Señor se nos revela. Él se revela a nosotros. Quisiera 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno de vosotros es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu de Dios se manifiesta, nos da manifestación del Espíritu para provecho. O sea, es una gran bendición cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestras vidas y nos revela. Vemos más de Cristo. Vemos otro aspecto de su gloriosa persona que anteriormente no habíamos percibido. Una manera de verlo, yo quisiera, este pasaje, no quiero que se me olvide, lo voy a buscar ahora mismo, Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, que retorne, entonces también vosotros seréis manifestados en Él en gloria. Hemos tenido una manifestación, ¿verdad? Ok. Llegando a esto último, vamos aquí a 2 Corintios capítulo 4, llegando a la conclusión. 2 Corintios capítulo 4, amada familia, que rica es la palabra del Señor. Es inagotable. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Mire esto. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos barro, vasos de barro, es lo que somos, frágiles. Tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Cristo en nosotros. La esperanza de gloria, el tesoro, Cristo. Esa manifestación de la visión mesiánica, conocer a Cristo, saborear a Cristo, tenerlo a Él como el tesoro más grande de nuestras vidas. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Mire por qué. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo y angustiados, en apuro, desesperados, etc. Tenemos este tesoro en vasos de barro.
este tesoro. Oh, qué tesoro. Y nosotros nos pasamos esta corta vida pensando en lo efímero, en lo pasajero, en lo de esta tierra. Poner las cosas, poner la mira en las cosas de arriba, dice. Okay, y para concluir, 1 de Pedro capítulo 4, si me acompañan, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Bueno, estos vasos de barro, tienen que ser probados. ¿O sí? Los vasos de barro tienen que ser probados. Acuérdense siempre de esto, de esta parte. Cristo, desde el momento, es más, desde que nació, lo quería matar. Satanás incitó al infierno para quitarle la vida, destruirlo, porque no quería que cumpliera el propósito eterno. Los sufrimientos. La vida de Cristo fue constantemente una vida de sufrimiento. Entonces nosotros los creyentes queremos una vida cómoda, sin prueba, que todo esté bien. Eso no es así, hermano. Vamos a ver lo que dice la palabra. Vasos de barro. Amado, estamos. Segunda de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña, o sea, ¿qué está pasando? Una prueba, una persecución. No te sorprenda, porque si no, gozaos. Gozaos. Por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. ¿Usted entiende? Los padecimientos de Cristo. Él padeció vicariamente, expiatoriamente, el sufrimiento de Él. Nosotros, como Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿me sigue? Y Él fue probado, ahora nos corresponde a nosotros padecer. Ustedes son participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con Él. ¿Lo ven? Padecimiento y luego gloria. Entonces, cuando usted oye el evangelio que te habla lo contrario, tú tienes que escapar por tu vida porque es un falso evangelio. Con un evangelio te dice prosperidad material, que todo te va a ir bien, que tú eres cabecino cola, que tú eres una guerrera de Dios, que todo está bien, Ya tú sabes que es un falso evangelio. Tú no puedes permanecer en una iglesia que te predica un falso evangelio, hermano. Hay que salir corriendo de ese sitio. Yo una vez confronté a un pastor. En mi segundo año, yo confronté al pastor. Esto nada más se quiere hablar de... Él lo único que le gustaba hablar de cosas... hablar cosas positivas. Todo está bien. Nunca hablar de estos pasajes. Periódicamente lo veo. Lo escucho 5 minutos. Después de 20 años, sigue con el mismo tono. O si tiene mucha gente. Ajá. Mucha gente, sí, ajá. Sí, ok. Uno tiene que discernir, familia. Uno tiene que discernir. Padre, por favor, Señor, te pedimos que agudice a lo más real esa visión de la encarnación mesiánica en la vida de uno. Ya la hemos tenido, Padre. Si somos tus hijos, ya la hemos tenido. Pero constantemente, Señor, tenemos que volver a las Escrituras. Los caminantes de Emaús vieron a Jesús, no veían su carne, oyeron muchas cosas, quizás fueron participando de sus milagros, pero todavía el velo estaba. Entonces el Señor le quitó el velo. Oh Padre Santo, por favor, Señor, quítanos el velo, que te podamos ver cada día más y más y más,
Queremos verte, conocerte. Que tú seas lo supremo en nuestra vida. Que tú seas nuestro deleite. Atráeme, en pos de ti correremos. Como dijo la amada en Cantar de los Cantares. Oh Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida familia, un honor para mí compartir. Por favor, comparta este estudio, el contenido. Mañana, si el Señor nos permite, por ahí de día 11 más o menos, estaré compartiendo la clase número 9. La clase número 9. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Estos estudios están todos, las clases están disponibles. Si usted no los tiene, puede contactar a la hermana Marisa Escalera, que me ayuda y nos asiste en este proyecto. Ella le enviará estos estudios. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Dios le bendiga a todos. Amén.